Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu espíritu. Gracias por este silencio. Y aunque no haya silencio, sabemos que tú nos hablas a nuestro espíritu, Señor. Nos hablas audiblemente también por medio de tu palabra. Ministranos en esta noche, Señor, y haznos entender más, mucho más, Señor, acerca de la verdad que tú quieres transmitir. Tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que debemos poner en alto, Señor. Es la única que sabe. Amén. Amén. Bien, hermano, ¿tiene su Biblia? Ok, la vamos a necesitar hoy. El título de este sermón, y debido a que hoy no podemos pasar por alto este día, este mes, que es el mes de la Reforma, ¿no? Como decía al principio, el 31 de octubre, Martín Lutero clava esas 95 tesis en la iglesia, en el palacio de Wittenberg, y de allí comienza algo que no tuvo remedio más que la separación. Y allí nace todo lo que hoy nosotros conocemos como una iglesia evangélica y diferentes denominaciones. Antes todos estábamos unidos a la iglesia romana. Por eso hoy no voy a predicar acerca del libro que estamos siguiendo, que es el libro de Hebreos, sino que es una predicación temática, bien, por supuesto bíblica, pero que vamos a tocar el tema de la reforma. Bien. El título de este sermón es el siguiente: la causa formal y material de la reforma. Repito, el título del sermón se llama así: la causa formal y material de la reforma. Dos palabras: formal y material. El propósito, mi propósito en esta noche, es que ustedes salgan de este lugar conociendo por qué pasó lo que pasó en el siglo XVI. ¿Qué es la causa formal y la causa material de la reforma? Y voy a explicar por qué eso fue lo que llevó a muchos cristianos a dejar el obispo de Roma. ¿El obispo de Roma quién es? El Papa. Porque detrás de ese lugar, detrás del templo, o en el lugar donde nosotros vivimos, se les ha mentido a los argentinos y a muchos latinos de que la Iglesia Católica, por su sucesión apostólica, es la única iglesia de Cristo. Y eso es un mito que muchos tienen en su cabeza. Y lo que hacen es vivir en una vida de ignorancia, de idolatría, de paganismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que instruirnos para no caer en lo que después voy a explicar, que es la nula escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, dije que el título se llama La causa formal y material de la reforma. A modo de introducción, ¿qué es la causa formal? Bueno, lo que nosotros llamamos como, empecemos por la causa material. La causa material, ¿qué fue lo que causó la materia? ¿Qué fue lo material que causó la reforma? Bueno, la causa material de la reforma fue el debate sobre la sola fide. Es decir, que la causa material de la reforma, ¿qué es lo que es? La doctrina de la fe. Bien, es la sola fide. La justificación por la fe sola, dirían los reformadores, ¿no? Pero la causa formal, ¿cuál fue? Fue sobre la sola escritura. Es decir, que la Biblia, esto es, la Biblia solamente, tiene la autoridad para atar la conciencia del creyente. Bien. De manera que voy a presentar mi primer punto del sermón. Y el primer punto del sermón, serán dos puntos nada más, es hablar acerca de la causa material, y el segundo punto es la causa formal. ¿Ok? Pero vamos con el primero. Número uno, mi propósito es que podamos entender cuál fue la causa material. Ya dije que la causa material es solo por la fe. ¿Qué es lo que pasaba en aquel entonces en la iglesia?
Lo que sucedía en aquel entonces, como muchos de ustedes ya conocen, es que la iglesia cristiana, por lo menos del occidente, porque ya habían pasado muchos cismas y en el oriente ya existían iglesias como la ortodoxa, la iglesia griega y diferentes iglesias que no respondían al obispo de Roma. El obispo de Roma es aquel que hoy nosotros conocemos como el Papa, ¿no? Entonces, esa doctrina cristiana había abandonado lo que era la sola escritura para poner otros fundamentos por encima de la Biblia, ¿no? Entonces, en ese andar, para la época del siglo XVI ya habían muchos mitos en el cristianismo. Entre ellos estaba el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio era un estado intermedio basado en una metafísica, ¿cierto? En una espiritualidad que según la Iglesia cristiana católica romana se presenta como una realidad que existe para sus miembros que habían cometido diferentes pecados, como pecados mortales, que no habían representado bien su fe. Entonces existía una esperanza para ellos. Esa esperanza se iba a lograr por medio de las obras que iban a ser ejecutadas por ¿quién? Por personas vivas, familiares que viven hoy en día. Lejos de alejarse de esa verdad, la Iglesia Católica no ha cambiado, sino que hoy en día ¿qué? Sigue sosteniendo esa misma realidad. No solo eso, había una que hasta hoy en día está a flor de piel en el catolicismo, como es la mariolatría. Decir que las virges sangrantes, las hostias sangrantes y sobre todo la Virgen María como la Inmaculada, ¿no? La persona que la Virgen María es aquel ser que nunca pecó, es la reina del cielo y la que puede interceder por cualquier persona, dado que ella es ¿quién? La madre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Bien, pero sin embargo, hablando de la causa material, lo que no es eso lo que va, la doctrina de María, sino lo que va a protestar Martín Lutero es acerca de lo que está relacionado con el purgatorio, lo que está relacionado con la fe, con la salvación, con la soteriología. ¿Por qué? Porque en la Alemania donde él vivía, el arzobispo o el cardenal de aquella zona tenía una deuda muy grande con el príncipe de Alemania, ¿bien? Y aprovechó los vientos de cola porque el Papa León de aquella época quería restaurar la Basílica de San Pedro, ¿no? Quería hacerla mucho más grande. Y él utiliza la doctrina católica del purgatorio, que es impulsada, ¿por qué? Por las ventas de indulgencia. ¿Cómo sacamos un alma del purgatorio y la trasladamos al cielo? A través de la venta de indulgencias. Bien, entonces lo que va a hacer el arzobispo de Alemania es contratar un cura llamado Johann Tetzel, que era experto en comunicación. Johann Tetzel llega a la ciudad donde Martín Lutero estaba a cargo, era el pastor de esa ciudad, ¿no? El cura, el pastor de esa zona, y escucha a Johann Tetzel decir de que si cualquier persona que comprase una indulgencia, con ese dinero que él está arrojando allí, está trasladando un alma del purgatorio ¿a dónde? Al cielo. Y la pregunta es que surge allí, a la luz de las Escrituras y a la luz de la realidad, es ¿cómo se salva el hombre? Según esta doctrina católica, el hombre aún se puede salvar después de que ha muerto en el estado del purgatorio. Y se podría salvar a través de ¿qué? De comprarle indulgencias a la misma iglesia de Cristo. De manera que la iglesia de Cristo estaba vendiendo la salvación. Y Martín Lutero, quien había tenido un encuentro con las Escrituras, y acompáñenme a Romanos, capítulo 1, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. La historia nos dice que este monje de la tradición agustiniana, que
tiene mucho que ver, pero no me voy a ir ahí porque si no podría estar mucho tiempo. Pero por supuesto Martín Lutero leyó a San Agustín, ¿bien? Porque era de esa tradición, ¿no? De esa ordenanza, mejor dicho, de esa ordenanza. Y Martín Lutero, quien hacía muchas obras para poder, ¿qué? Tener paz con Dios, muy típico de un católico. El católico ofrece muchos sacrificios a sus ídolos que los ha trasladado ¿de dónde? Del romanismo, son adoptados del romanismo cuando nace la Iglesia Católica Romana como hoy la conocemos, ¿no? La Iglesia Católica Romana es un sincretismo, esa palabra sincretismo significa una mezcla, es una herejía del cristianismo. ¿Por qué? Porque toma cosas del cristianismo y la mezcla con las religiones paganas del romanismo. Por eso ellos tienen un Dios por si te duele la pierna, tienen un Dios si te anda mal el auto, etcétera, etcétera. O un santo, ¿no? Que va a interceder ante Dios porque ese hombre, a través de las obras, es más santo que cualquiera. Entonces, Martín Lutero, que se le había enseñado todas esas cosas y que de manera misteriosa había llegado, ¿se acuerdan? No, mística, mejor dicho también, por el rayo que le cae, por la peste, lo que ustedes conocen de su vida, que no quiero detenerme en eso, pero él había llegado a ser monje, decepcionando a su padre. Hasta que algún día él abre este libro tan maravilloso como es el libro de Romanos, y en el capítulo 1, verso 16, se encuentra con una cita que el apóstol San Pablo está citando, no está inventando algo nuevo, es una doctrina que ya se encontraba ¿qué? En el Antiguo Testamento. Por eso es que decimos de que Dios siempre, es este mismo Pablo que a los Gálatas le va a decir, habrán judíos, judaizantes y hebreos, Abraham nunca fue salvo por las obras, ha sido llamado padre de la fe, ¿por qué? Valga la redundancia, por la fe. Perdón, podemos decirlo así para que se entienda mejor. Abraham ha sido justificado ante Dios por la fe y no por las obras. Y citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, Pablo dice lo siguiente, Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego. Fíjense las primeras palabras de ese texto. Porque no me avergüenzo. Esta mañana, en la iglesia presbiteriana de Buenos Aires, la iglesia de San Andrés, Guillermo Mackenzie, el pastor senior, dijo algo que me puso las pieles de gallina. Pero también me llevó a admirar a hermanos como Cristian, por ejemplo. Me llevó también a admirar a aquellas personas que nunca se avergüenzan del Evangelio, que no tienen pelos en la lengua en decir, yo no me voy a callar, porque yo sé que si esa persona no escucha el Evangelio, nunca va a salir de la ignorancia de la religión papista, corrupta y traicionera que nosotros nos rodea. Y Guillermo Mackenzie dijo lo siguiente, vivimos un cristianismo donde queremos ocultar nuestra fe. Y ese ocultamiento es producto de la vergüenza, dijo Guillermo Mackenzie. Y me puso la piel de gallina. Porque donde trabajamos muchas veces no queremos que sepan que somos cristianos. Y hay muchas historias así donde la persona muere y ni sabía, después van al velatorio y está un pastor ahí, no sabía que esta persona era cristiano evangélico. No sabía que era un protestante. Nunca me hablaste de lo que tú creías. Por eso recalco, quiero resaltar también, encontrar gozo en hermanos que no se avergüenzan, que son como San Pablo que dice, porque no me avergüenzo. ¿Quién fue el mayor perseguidor de la iglesia en el primer siglo? ¿Los judíos? ¿Pero quién más? El imperio romano. Dado que ellos tenían una religión y el dios hombre era ¿quién? El César. Pero los cristianos les dicen Jesus Kyrios. Kyrios es la palabra griega que hoy nosotros utilizamos como ¿quién? Señor. Y eso les costaba que a veces la muerte.
Y Pablo le dice a estos romanos que posiblemente estaban atormentados por el imperio romano, estos que habían levantado una congregación, lo que hoy podría decirse en Corea del Norte. Hay que predicar en Corea del Norte, hermano. Hay que predicar en China, ¿no? En esos lugares. Hay que predicar en Haití. Hay que predicar en Irán, donde el musulmán es totalmente radical y te destruye. El otro día mandé un audio donde mi hermano Ronald, oren por él, mi querido hermano Ronald, que ustedes conocen, ¿bien? Cómo él va y se mete en las viejillas de Colombia. ¿Han visto la película El sonido de la libertad? ¿Ven cuando este hombre, este actor que también interpreta al Señor Jesucristo en la Pasión de Cristo, tiene que ir a rescatar a esa niña? ¿Dónde se mete? En Colombia. En un lugar donde nadie, ni siquiera la policía puede entrar, porque representa hasta el lugar donde vive esa gente, en la selva, una amenaza, porque cualquier bicho que te pueda picar ahí o atacar, ahí hay anaconda, lo que sea, bien, puedes morir. Sin embargo, este hombre va y no se avergüenza. Y contaba en el testimonio cómo él, recuerdo un viernes que no pudo estar él, ¿no?, en la transmisión, y me dijo, tengo que ir a un velatorio. Y en ese velatorio fue, ¿para qué? Para velar a un sicario. Y él me decía, estaba turbia la cosa, Franco, cuando yo estuve ahí ministrando. Pero no se avergonzó. Y Pablo sabía claramente que el Evangelio era lo único que le puede dar esperanza a la persona. Una persona puede ganar todo, en palabras de Cristo, todo el mundo, pero aún después irse ¿a dónde? Al infierno. Y Jesús habló 2 parábolas de eso, hablando de esa realidad, porque Él conoce el cielo y conoce el infierno. Por supuesto que los herejes van a negar el infierno, como quien, los judaizantes, los adventistas, y quienes más, los testigos de Jehová y todas las sectas, porque tienen el espíritu del anticristo, ¿no? Entonces, les decía que el Señor Jesucristo habló de un rico que empezó a juntar todo, ¿cierto? Y decir, bueno, yo voy a vivir la vida. Y cuando quiso vivir la vida, ¿qué sucedió? ¡Pum! Se murió. ¿Cuántas personas conocemos nosotros en la Argentina y en el mundo que han hecho mucha plata en el fútbol, que han hecho mucha plata en las empresas, pero aún así, cuando han querido disfrutarla, ¿qué ha sucedido? Se han muerto. Finqueros, etcétera, etcétera. Y nunca han sido capaces de poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros, sin ánimo de creernos más que nadie, porque la Reforma sostiene que si estamos en Cristo es ¿por qué? Por la gracia de Dios y exclusivamente la misericordia de Dios? Porque si fuese por nosotros, nunca hubiésemos aceptado a Cristo. Cristo es la luz que viene a nosotros. Nosotros no buscamos la luz vino a nosotros. Cristo nos regeneró y nos dio su espíritu. Cristo nos hizo nacer de nuevo, así como nadie nace de nuevo en la biología, nadie menos nace de nuevo en la espiritualidad. Y también el Señor Jesús contó acerca de una parábola de un rico y el Lázaro, ¿no? ¿Y cómo termina el rico? En el lugar de tormento, cuando Lázaro termina en la presencia de Dios. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es muy probable, si él está afirmando la vergüenza, es porque había vergüenza en su audiencia. Y él da las razones del por qué no puede avergonzarse él, ¿no? Y dice, porque es poder de Dios. Pablo había y sabía en primera persona lo que era ser transformado, porque él había sido, ¿qué? Un perseguidor de la iglesia. Pablo había levantado tantas iglesias que conocía y sabía que personas que habían sido homosexuales, personas que habían participado en orgías, como le dijo a quién, a los corintios, y esto ustedes antes eran. Pablo había visto ladrones. Pablo seguramente había escuchado de aquel saqueo que le había robado a mucha gente, pero hoy había abrazado a quién, a Cristo. Cuando el Evangelio se pervierte, como lo ha hecho la Iglesia Católica Romana, lo único que queda es que denunciar la mentira. El otro día, cuando visitamos entre la semana a una hermana muy viejita,
En Caucete hay una iglesia enorme. Esa iglesia, ese templo, levantarlo es muy bonito, costó lágrimas. Costó gente que empezó a vender empanadas en la calle. Gente humilde que no tenía nada, pero dio su diezmo. Cuando terminaron ese templo, se paró el apóstol, porque él es apóstol, y dijo: yo no voy a estar en este lugar por 3 gatos locos. Esa mujer y otro grupo más se dieron cuenta que él en las noches, o detrás, digamos, de cena, por decirlo, se juntaba con la iglesia de Macedo. Macedo es el creador de la Iglesia Universal. Y los amamos a los brasileros, no es un tema con brasileros, pero quiero decir para que se note, se juntaban con los brasileros, ¿no?, a planificar su teología. Y los brasileros le dijeron: tú tienes que empezar a vender. Y le empezaron a proveer la sal, el camino. Y al domingo siguiente él creó un dintel y dijo que todos tenían que pasar por ahí, porque ese dintel iba a ser el dintel de la prosperidad. Y él dijo que no iba a ir a ningún lado y quería una multitud, ¿no? Y empezó a vender una cadenita que ustedes sintonizan actualmente esa iglesia, y siguieron lo mismo. Siguieron la teología del diablo. Lo mismo hizo la Iglesia Católica. En la Edad Media, ¿qué empezó a agregarla? La confesión auricular. Confesó a agregar los crucifijos, el agua bendita, la intercesión del santo de aquí, de allá, la adoración a las reliquias, los lugares altos, levantar estatuas para que la gente vaya, se sacrifique sus rodillas y haga todo diferente de altares. Comenzaron a pervertir el Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos, según Pablo? Porque se avergonzaron. Son tan corruptos que no les basta que solamente la fe. Y siempre, como dijo Jesucristo, el hombre corrupto se cree tan bueno y tan justo, como en la parábola del fariseo. ¿Qué dijo el fariseo? Fue más allá de la Torá. Sabemos que el Antiguo Testamento y la Torá es buena. ¿Por qué? Porque la creó Dios. No podemos decir que es mala. Voy a poner un ejemplo que escuché esta mañana también en una predica. Voy a tratar de reproducirlo, espero hacerlo bien. El autor de Hebreos, la carta de Hebreos que nosotros estamos hablando, es un intento de rescatar la apostasía que estaba viviendo una segunda generación de cristianos. La primera generación de cristianos, ¿cierto?, pujante, adoradora, buscando de Dios, pero ya hay una segunda generación que ya comienza a experimentar la duda. Se comienza a avergonzar del Evangelio, y por eso el autor de Hebreos escribe esa carta. Y esos judíos estaban pensando y considerando abandonar la fe del Mesías. Por eso allí hay declaraciones como estas, por ejemplo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso no se encuentra en ningún lado de la Biblia. Hay declaraciones como esta: Jesucristo es el autor y consumador. Otras versiones dicen el que perfecciona la fe, que esa es la traducción más original del griego. ¿Por qué está diciendo eso el autor de Hebreos? Porque sabe, hay declaraciones como por ejemplo en el capítulo 6 y 10 de personas que parecieran perder la salvación, ¿no?, que están en una profunda apostasía. Y es lo que le estaba pasando a esos cristianos, es lo siguiente, que es lo que le pasó al shamanismo también. ¿Ven esas tradiciones que nosotros tenemos de la abuelita, que son buenas? No sé, planchar, por ejemplo. Planchar con esto que se pone, que queda bien blanco. ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Bueno, que le ponían eso, que era algo así, que no es avena. Entonces, como harina, quedamos, no sé, maicena, bien. No importa, yo por ejemplo, ven la tradición de la abuela. Es buena, pero hoy ya no aplica. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Lo mismo le está diciendo el autor de Hebreos. El antiguo pacto es bueno, es buenísimo, porque ¿quién lo creó? Lo creó Dios. Pero estamos en una nueva dispensación. De hecho, eso dice el autor de Hebreos. Está pasando lo viejo. ¿Por qué? Porque el templo iba a destruirse. Y se iba a acabar, ya no iba a haber ya un sistema sacrificial.
Ya el sacerdote, hasta hoy en día, el judaísmo nunca se ha podido recuperar, ¿saben ustedes? Por eso existe el Talmud, que es una múltiple interpretación ¿de qué? De la Torá. Y el judío ortodoxo tiene la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y a la misma altura que tiene el Talmud, que es la interpretación de grandes rabinos. Entonces el autor de Hebreos le dice, está bien, la tradición es buenísima, Dios la hizo, lo que la abuela te enseña es buenísimo, ese catolicismo, ese cristianismo, la comunión, eso hay muchas cosas que sí, pero hoy eso ya ha quedado atrás, es viejo. Y lo mismo le dice el autor de Hebreos a su audiencia, ahora es Cristo, únicamente Cristo a quien tenemos que creer. Y no nos debemos avergonzar, volvamos al texto, Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Quién lo lee? A ver. Gloria a Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, ¿quién es el que se podría haber avergonzado? El apóstol Pablo, porque si ustedes miran Hechos 17:10, vemos que él fue echado de Tesalónica, mis hermanos. No solamente fue echado, fue sacado a escondidas de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 4. Ahí van a ver, voy a nombrar algunos sucesos del apóstol Pablo que demuestran que no solamente él era lo que estaba dejando ahí en palabras, sino que eran hechos. El apóstol Pablo no era un cristiano de boca para afuera, era una persona que vivía el cristianismo. Pablo había sido encarcelado en Filipo, echado en Tesalónica, sacado a escondidas en Berea, había sido vilipendiado, que significa despreciado en Atenas, había sido juzgado como insensato en Corinto. Anoche hablábamos de la perseverancia de los santos, un hermano decía, yo no puedo dejar a Jesús. Eso en la teología reformada, hablando ahora de la reforma, ¿cómo lo conocemos nosotros? Como la perseverancia de los santos, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y apedreado en Galacia, mis hermanos, sin embargo, él nunca se avergonzó, pero siempre se mantuvo, dice MacArthur, ansioso de predicar el evangelio en Roma, el núcleo del poder político y la religión pagana de su tiempo. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la burla que le hicieron a Pablo, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo. Fin de la cita. ¿Lo ven? Pablo sabía que el evangelio era poder. Y esa palabra poder que aparece ahí es la palabra dinamita. Dinamita. Dinamis en griego, que nosotros la traducimos como dinamita, ¿no? Que es la palabra que se utiliza ¿para qué? Para explosivos. Y los químicos la usan ¿para qué? Para explotar, por ejemplo, las minas, ¿no? Pero a pesar de eso, Pablo dice, aunque el mensaje sonara como una locura para algunos, según los corintios, ¿no? Porque los judíos lo rechazaban, ¿no? El evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Leamos algunos textos ahí. 2 de Corintios. 2 de Corintios. Ahí después de Romanos. Vamos a la segunda epístola de Corintios. Capítulo 4. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 5. Miren lo que dice hablando del Evangelio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de ¿quién? Por amor de Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Y miren lo que va a decir. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. ¿Ven lo que le dice Pablo a los Corintios? Por eso predico el Evangelio, porque es el único que puede sacarlos de las tinieblas. Por eso es que muchos hermanos van a las cárceles
y les predican a aquellas personas que están condenadas. Y en Estados Unidos muchos están condenados a muerte, como los apóstoles. Pero a pesar de eso, escuchan el Evangelio, Dios los salva y esas personas son declaradas justas ante Dios. Volviendo al punto, ¿cuál fue la causa material de la salvación? De la Reforma Protestante, la fe. La causa material es la fe y la causa formal es la Biblia, la sola Escritura. Dos solas, sola fide, sola Escritura, ¿no? ¿Cuántas solas se acuñan en la Reforma? Sola fide, solo Cristo, solo gracia, sola Escritura, y la última es soli Deo gloria. Entonces la causa material es la fe. En base a la pregunta es, ¿cómo se salva el hombre? ¿Se salva por las obras? El hombre se salva por la fe más las obras, como dice la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica no sostiene que la salvación es solamente es por obra, sino es por la fe más que las obras. Y en esa discusión el apóstol Lutero, a la luz de estas escrituras, levanta la protesta, ¿no? Y elementos como fe, buenas obras, sacramentos, ser parte de la iglesia, son ideas que aparecían en la Iglesia Católica Romana, con la idea de que si no eras parte de su iglesia, ¿qué pasa? No eras salvo, ¿no? Solamente en la iglesia hay salvación. Los reformadores decían, ¿solo en quién? En Cristo hay salvación. ¿Y de dónde nace eso? A la luz de las Escrituras. Porque no me avergüenzo. Que alguien me lea Marcos 8:38. Mis hermanos. Marcos capítulo 8:38. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en ese evangelio. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo describe a esta generación el Señor Jesucristo? Es adúltera. ¿Por qué es adúltera? Porque el evangelio puro lo ha pervertido con la mariología. Porque el evangelio que puede salvar, como acabamos de leer nosotros, lo ha convertido ¿con qué? Con un decisionismo, con un congregacionalismo absurdo. Que sí, por supuesto que estamos a favor de eso, pero no debemos caer en lo que dice la Iglesia Católica Romana. Si no estás dentro de la iglesia, no puedes ¿qué? Ser salvo. No, debemos confesar a Cristo. No debemos avergonzarnos de nuestro cristianismo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es el dinamismo de Dios para salvar a las personas. Y el verso 17 está allí, más está la causa material, que es solo la fe. Miren, porque en el Evangelio, en ese Evangelio que predicamos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y miren lo que dice Pablo, como está escrito. ¿Qué está diciendo? Él está citando el Antiguo Testamento, fundamentando su doctrina en las Escrituras, porque todavía no estaba sellado el canon ahí. Y cita el Antiguo Testamento, cita Habacuc capítulo 2 versículo 4 para decir que ¿qué? Para decir que esta es una doctrina que se encuentra ya en el Antiguo Pacto. Descartando la idea de cualquier judío de pensar que uno es salvo también por ¿quién? Por las obras. Descartando en palabras mucho más acá en la Reforma Protestante de pensar de que una persona es salvo por obras. No. Un texto más para terminar y entender que la causa material es solamente por la fe. La causa material de la Reforma, lo que impulsó la Reforma es el pensamiento, la idea de que cómo el hombre va a ser salvo. Acuérdense que lo enojó tanto a Lutero, que lo que fue, es ver cómo la Iglesia Católica vendía la salvación, cómo enseñaba que el hombre podía ser salvo por las obras también, más la fe. Por eso la causa material es la sola fide. Romanos, hay unas hojitas más. Romanos capítulo 5, versículo 1, es uno de los textos más impresionantes del libro de Romanos y de toda la Biblia, porque habla de la doctrina de la justificación. Que alguien lo lea, por favor. Amén. Justificó pues por la fe,
tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, lo que está diciendo Pablo. Justificados. Pues, ¿cuál es la causa material? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice la Virgen María, no dice los santos, no dice la iglesia, sino por medio de ¿quién? De la persona de Cristo. Es en Cristo nuestro único mediador, nuestro abogado, y tenemos paz. Quiere decir que Dios ya no tiene ira contigo. Dios hizo la paz. ¿Por qué? Y te mira ahora, a partir de ahora, como si mirase a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, quien cumplió con su sacrificio, quien venció la muerte y se presentó sin mancha como el Cordero inmolado en la presencia de Dios. Dios aceptó y por ende le dio que todo el juicio, dice la palabra, le dio todas las cosas son en Cristo Jesús. Pasemos al segundo punto y último de este sermón, que es hablar ahora de la causa formal. Si bien la causa material fue la sola fide, ¿no? La fe solo por la fe. Ahora vemos cuál fue la causa formal, porque lo que Lutero sostenía, lo que los reformadores van a sostener, ¿no? En la Reforma y post-Reforma, es de dónde nace esa idea de que el hombre solamente puede ser justificado por ¿quién? Por la fe. Bueno, para entender eso, voy a decir lo siguiente, pero quiero presentar el segundo punto. El segundo punto es que la causa formal es la sola Escritura. La causa formal de la Reforma Protestante fue que la sola Escritura. ¿Y qué es sola Escritura? Para explicar eso, voy a empezar con lo que no es la sola Escritura. La sola Escritura suele ser mal interpretada por los mismos católicos romanos. Suele ser mal interpretada también por los mismos evangélicos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos una iglesia que piensa que sola Escritura es tomar la Biblia y a partir de ahí levanta pastores sin ninguna otra autoridad. Tenemos personas que dicen, a mí solamente dame la Biblia. Eso no es sola Escritura, eso es nula Escritura, ¿no? Entonces se disocia de toda realidad. Y no solo eso, sino que esos hermanos, lamentablemente, que toman solo la Biblia y se apartan allí, olvidando de que hay mucha autoridad, que yo lo voy a explicar, que lo que hacen en ese sentido no es ni siquiera conocer ni el griego, no conocen ni siquiera el hebreo, nada, pero toman una Biblia, una versión, y dicen, bueno, la Biblia. Y aunque en eso haya una gran verdad, no es lo que los reformadores sostuvieron. Por eso nosotros en este ministerio estamos volviendo a lo que es la sola Escritura. Otra cosa que sucedía es que, ¿cómo era la iglesia en ese tiempo para que los reformadores tomen lo que es la sola Escritura? Es lo siguiente. Cuando hablamos de sola Escritura, es decir, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuáles son esas autoridades? Voy a explicar la autoridad de la iglesia papista en ese tiempo. La iglesia papista hasta hoy en día tiene 3 autoridades de la misma manera. Esas autoridades son las siguientes. El magisterio. En segundo lugar, ¿qué tiene? La tradición. Y en tercer lugar, ¿tiene qué? La Biblia. Fíjense que hoy en día, si hay que darle una importancia a esas, o cómo nosotros podemos verla, es que la Biblia, ellos dicen tener estas tres autoridades, fuentes de autoridad, ¿no? A la misma altura, pero no parece, porque se han inventado de que María, que es lo que es inmaculada, se han inventado de que María nunca tuvo hijos, se han inventado un montón de cosas más que no se encuentran en las Escrituras. Parece ser que la Biblia la tienen mucho más abajo. ¿Ok? Entonces la Iglesia Católica Romana tiene 3 autoridades. Tiene su magisterio, tiene su tradición, que podría ser los concilios, la historia de la Iglesia, y tiene ¿qué? La Biblia. Eso sería la Iglesia Católica. Por un lado tenemos la nula Escritura, aquellos que son solistas, o sea, toman la Biblia y se encierran, se apartan, que son como más los místicos, ¿no? Eso tampoco es sola Escritura. Bien,
Ahora, la causa formal dijimos que es la sola Escritura. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y ahí voy a explicar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ok, lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué es lo que es sola Escritura? Anoche, un hermano contaba un testimonio de que se acercó un judaizante. Ese judaizante decía que Jesucristo no es Dios. Él le habló acerca de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad se afirma en 2 concilios, ¿no? En el siglo IV. Concilio de Nicea y Concilio de Trento. Los que son nula Escritura no creen en la historia de la Iglesia. No aceptan tampoco los concilios. ¿Se entiende? Eso no es lo que los reformadores hicieron. Los reformadores creyeron en la patrística, creyeron en los padres apostólicos, creyeron en la historia de la Iglesia. Entonces este hermano comenzó a explicarle y decirle, no, Jesucristo es Dios. Y él fundamentó muy bien la doctrina de la Trinidad, ¿se acuerdan, mis hermanos? Ahora, cuando tú dijiste Trinidad, ¿estás hablando de Biblia? Cuando tú dices la palabra Trinidad, no se encuentra en la Biblia, pero la doctrina sí descansa en las Escrituras, ¿se entiende? Entonces la sola Escritura es una doctrina que descansa en lo que se conoce, como lo dicen nuestras confesiones, la perpetuidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia se interpreta ¿qué? A sí mismo. La Biblia misma es la que dice que es la palabra de Dios. No es en base a un estudio científico que determinamos que es la palabra de Dios, sino que es a la luz de las sagradas Escrituras mismas. No es la Iglesia, como dice el romanismo, ni la tradición la que nos da la Biblia. No es así. ¿Ven la diferencia? Entonces, la sola Escritura es creer en la historia de la Iglesia, es creer en los concilios, es creer que hay otras autoridades, que la Iglesia misma como institución tiene autoridad. Por eso la Iglesia puede excomulgar a personas. Por eso la Iglesia, los pastores que tienen cierta autoridad. No es la Biblia la única que no tiene la única autoridad. Pero la sola Escritura dice que la Biblia es la única y autoridad máxima. ¿Se entiende lo que es sola Escritura? Eso es sola Escritura. Por ejemplo, la Biblia sola tiene la autoridad para atar la conciencia del creyente, dijeron los reformadores. Porque ¿qué es lo que hacía el romanismo? Le ataba la conciencia ¿con qué? Con la tradición. Con doctrinas que no descansaban en las Escrituras. Por eso la Trinidad, aunque esa palabra no aparezca en las Escrituras, el concepto, la doctrina, descansa en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ¿qué? Obedecer. La predestinación que sostiene la Reforma Protestante, por ejemplo, ¿dónde descansa? En la Biblia. En la Biblia. A pesar que tenemos fuentes de autoridad, no como la Biblia, pero recién yo les leí al principio, que es lo que les dije, cuál es uno de los libros importantes para la Reforma, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Pero no es la autoridad máxima, aunque sirve. ¿Por qué estudiamos teología? ¿Por qué escuchamos a teólogos? ¿Por qué a veces cuando vienen aquí compro un libro? Porque sé que ahí se encuentran cosas que son importantes para nuestra vida. Pero siempre y cuando eso se sostenga ¿en qué? En la Escritura. En la Escritura. ¿Lo ven? Entonces los reformadores decían que solo la Biblia tiene la autoridad para atar la conciencia del creyente. Los reformadores respetaron la tradición de la Iglesia, ¿lo ven? Pero no la consideraron una fuente normativa de revelación, como lo hace la Iglesia Católica. O si lo hizo San Clemente, si lo dice Papías, te decían. Entonces, como lo dice Papías, hay que interpretar de que la roca es Pedro y no Cristo. ¿Lo ven? La Reforma fue más que una doctrina sobre la Biblia. Fue impulsada por un estudio profundo y serio de la Biblia. Cuando ustedes tenían a papas, o los católicos romanos tenían a papas ignorantes, que ni siquiera leían la Biblia. Nosotros teníamos a reformadores que se enfocaron en estudiar Lutero, Calvino. Calvino fue un hombre que fue a las fuentes mismas de las Escrituras, que fue ¿qué? El hebreo.
Dice la tradición y la historia que cuando Calvino se subía al púlpito, primero predicaba en el griego original o en el hebreo original, y después se los traducía al francés o al latín. Hablaba muchos idiomas. Pero él leía la Biblia en el original del que fue escrito, y de ahí empezaba a hacer exégesis. Cuando los papas eran tipos ignorantes, malvados, opresores, que estaban preocupados de qué, tomar tierra. ¿O por qué creen ustedes que van a Santa Lucía? ¿Y dónde la Iglesia Católica? ¿Por qué tiene sus templos? ¿Por qué están sentados con el municipio, la policía, y siempre hay, ¿qué es lo que hay? Una iglesia. ¿Por qué creen que vamos a cualquier, vayan a Caucete, vayan a Santa Lucía, 25 de mayo? Ahí está la iglesia, 25 de mayo. Ahí está el shamanismo con sus tierras ahí. ¿Por qué es que los cruzados mataron a un montón de personas? ¿Por qué es que esos papas? Porque es lo siguiente, y con esto voy cerrando, porque no les interesaba, se avergonzaban del Evangelio. Nunca les interesó predicar el Evangelio. ¿Por qué la colonización mató a tantos indios, mis hermanos, cuando se descubrió América? ¿Por qué no les interesaba amar a las personas? Violaban sus conciencias. Por eso nosotros, mis hermanos, no obliguemos a nadie a venir a la luz de Cristo. Así hayan 4 en este lugar, no nos importa, seamos fieles al Evangelio. No violemos sus conciencias, prediquemos el Evangelio, pero no vamos más allá. A nadie se le obliga a venir a Jesucristo. Jesucristo es el único que convence con su Espíritu Santo. Y deben venir, como dijo el profeta: me sedujiste, oh Jehová, dijo Jeremías. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos papistas, corruptos y malvados, estaban más preocupados en el poder político, mis hermanos. Les importaba la táctica de destruir la política antes que ¿qué? La verdadera religión, la verdadera espiritualidad. Termino. En poco tiempo la reforma se expandió por toda Alemania, pero no se detuvo allí. Gracias a la traducción de la Biblia en otras naciones, llegó a Escocia, Inglaterra, Suiza, Hungría, Holanda y a los hugonotes en Francia. Ulrico Zwinglio dirigió el movimiento de la Reforma en Suiza, John Knox en Escocia y Juan Calvino entre los protestantes franceses y también, por supuesto, en la Ginebra de Suiza. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que la gente vaya por allí predicando un arminianismo? ¿Vamos a dejar y nos vamos a avergonzar de las 5 solas? ¿Nos vamos a avergonzar de las doctrinas de la gracia? ¿Nos vamos a avergonzar de decir creemos en las confesiones? ¿Porque las confesiones son fuente de autoridad? Sí, porque eso es sola escritura. Los nula escrituras no aceptan ninguna confesión. Termino con esto. Recuerdo una vez en una iglesia acá en San Juan que un joven se paró y le preguntó a los pastores en un programa que era para contestar preguntas, y le dijo: ¿qué piensan del catecismo de Heidelberg? No, eso es basura, le dijeron los pastores. No hay nada de eso, nosotros solamente tenemos la Biblia. De eso quiero hablar después en nuestras clases de teología. Eso no es sola escritura, porque en esas declaraciones no podríamos tener ni siquiera una iglesia evangélica hoy en día. Fue la muerte de aquellos que reclaman, como dice Apocalipsis. Porque en ese texto, ¿quiénes son los que están? Los santos que reclaman. No todos los muertos, los que persiguió la Iglesia Católica a lo largo de toda la historia del género humano. Yo no puedo despreciar lo que hizo mi hermano. ¿Por qué? ¿Han visto los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos están inspirados en Atenas. Y había una tradición donde uno prendía ¿qué? Una antorcha y le va pasando. Cuando vos despreciás a toda la historia de la iglesia, lo estás escupiendo a Dios en un sentido. Y estás inventando lo que me dijo una vez, que le dio un golpe fuerte de teología a unos mormones que golpearon la puerta el otro día. Creyéndose los únicos que dicen: la iglesia de Cristo se apartó, y a partir de acá nosotros somos la única iglesia. Que soberbia. Son soberbios esos que desprecian la historia. Por supuesto que tienen errores como todos. Nosotros también tenemos errores en teología, y etcétera, etcétera. Pero yo, ¿cómo voy a despreciar lo que esos hermanos hicieron?
Nosotros, esa antorcha la prendió Cristo. La prendió, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pasarla y pasarla. Porque esa luz es Cristo. Y no abandonar y seguir adelante. Y así a lo largo hasta que Él venga, dijo el Señor. Vayan y enséñanles que guarden todo lo que yo les he dicho que guarden. Pónganse de pie y nos despedimos orando.